Y ese es otro rollo, como coreógrafo uno tiene que saber la capacidad que tiene tu bailarín. Ya no le vas a poner a hacer una cosa que no puede hacer. Claro. Es siempre escucharlo a él y ver pues qué se puede hacer con la capacidad que él tiene. Gracias por estar en un nuevo episodio de Pizarra en Blanco, el podcast donde hago este recorrido como docente primerizo en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, pero donde también escuchamos otras voces, tanto de protagonistas como de docentes que también están en este viaje de la educación técnica y en este caso más de la educación cultural o el fomento a la cultura, específicamente con el fomento a la danza. Para eso tengo de invitada a Sharon Alfaro, que es profesora, docente, facilitadora de aquí, de este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, sobre la clase de danza contemporánea. Así que, primero que nada, gracias por estar aquí, Sharon, y bienvenida. Un gusto estar aquí para compartir un poquito de este saber, ¿no? Sí. Bueno, a mí siempre le he dicho que la danza no es algo que me es natural. Nunca he sido bueno para... Siempre digo que tengo 2 pies izquierdos y los 2 pies los tengo hinchados. No, nunca me he puesto mucho con la de la danza, pero sí le tengo una apreciación muy grande por su aporte cultural, ¿verdad? Creo que la expresión más humana es el movimiento, ¿no? Entonces creo que la danza va en este sentido. Y te pregunto primero que nada, ¿cómo llegaste a descubrir en vos que tenías talento para la danza y eventualmente para enseñar a otras personas? Realmente no fue algo que nació de mí. Eso lo tengo muy claro. Yo quisiera como decir, sí, yo nací para la danza. Ajá. Como aquellas personas pues, que tienen un talento innato y que desde pequeño ya se mueven y todo eso. Mi historia fue diferente. Yo empecé en la danza por un problema en los pies, un pie plano. Entonces, el doctor le dijo a mi mamá, meta en la danza para que así trabaje su pie y se le pueda desarrollar el arco. Entonces, muy interesante. Sí. Y ella me metió desde los 7 años a practicar danza. Surgió como una necesidad. Entonces, pero ahí aprendí lo básico, ¿verdad? Todo lo que se aprende en la danza, primera posición, la flexibilidad, pues todos los ejercicios, bases de la danza. Y bueno, de ahí, ¿verdad? De ahí empecé a cursar también folclore, ritmos latinos, pero siempre desde muy temprana edad. O sea, sí te fue gustando, ¿no? O sea, te quedaste, surgió como claro, la necesidad, pero después ya lo incorporaste a parte de tu vida, supongo. Claro, como un hobby. Como era solo curso sabatino, entonces yo lo tomaba más como un hobby. De ahí me di un break a los 13 años, porque dije, ya no quiero danza. Me cansé, quiero probar otras cosas. Metí a música. No funcionó para nada. Solo estuve como 2 años aprendiendo piano, pero no era lo tuyo. No fue para mí. Eso te volvió a la danza, el no sentirte parte de música, ¿no? Pasó la música y dije, bueno, hasta aquí quedó todo. Hasta que miré un video de esos que eran populares, no sé si conoces a esta artista Sia. Ajá. Que sacó un video así con esta niña con una peluca blanca. Sí. Blanco y negra, ¿no? Creo. Sí. Ella. Entonces yo miré ese video y dije, wow. ¿Cómo se llama esta danza? Porque yo no conocía la danza contemporánea. Para mí eso era algo nuevo. Nunca había visto danza contemporánea aquí en Nicaragua. Entonces yo le comenté a mi mamá y dije, mamá, me interesa aprender danza contemporánea, ¿dónde puede haber? Y al parecer ella, pues, por el amor de una madre, ¿verdad? Empieza a investigar y me dice, mira, hay una escuela,
se llama Escuela de Danza Espacio Abierto. Y están buscando o están haciendo audiciones para la carrera de danza contemporánea con la maestra Gloria Bacon. Yo dije, sí, está bien, no sabiendo a lo que me metía, para nada. O sea, yo decía carrera. Ajá, también me llama la atención eso. Sí. No tenía la idea o la noción de entrar a una carrera. ¿Ya? Pero yo dije, está bien, Dios, vamos a ir. Entonces voy y hago la audición y me aceptan. Entonces ya de ahí todo es historia, ¿verdad? Me quedé y... ¿Cómo es la carrera? O sea, ¿qué tan amplio es en todo esto de la danza? Bueno, porque estamos hablando de danza específicamente contemporánea. ¿Y sobre eso era la carrera o abarcaba más tipos de danzas? Abarca todo tipo de danza. Ok. Porque la danza contemporánea, por el mismo sentido pues, de que es contemporánea, necesita bastante como amplitud en todos los campos. Okay. ¿Ya? De aprender de todo. Si la danza árabe te puede ayudar, digamos, para la movilidad de los brazos, de las piernas, de tus articulaciones, el jazz, ballet, ya todo, se aprende de todo para bailar danza contemporánea o para enriquecer pues el lenguaje y poder ejecutar este tipo de danza. Yo aprendí de todo, incluso hasta dije, qué bueno que me metí a aprender música porque realmente me ayudó un montón de aprender de los tiempos. Ajá, sí. Sí, ahorita que mencionaste jazz me quedé pensando, bueno, al final se relaciona un poco con el piano, ¿no? No, fue como que el universo me lo puso. Ey, conspiró a tu favor. Ajá, exacto. ¿Y qué tan complejo es? Yo lo he preguntado y lo he hecho en otras ocasiones de que siempre me pregunto, pues, la persona que va a aprender danza ya necesita tener algo previo o se puede desde cero y cualquier condición física. O hay algunas cosas que decir, bueno, este tipo de contexto, de complejo de cuerpo es más adecuado para este tipo de danza. Como opinión personal, yo diría que cualquiera puede empezar su camino en la danza contemporánea. Da claro que, digamos, si uno empieza a una edad avanzada de 20 años o de 25, no va a tener la flexibilidad que tiene una persona que empezó desde los 3 años, desde los 4 años. Pero, como te digo, la danza contemporánea, te voy a poner un ejemplo. El ballet, ¿ya? El ballet, vos ves a las bailarinas que suben la pierna, unos que... Del ángulo completo, ¿no? Sí, exacto, y hacen unas piruetas y cosas así. En la danza contemporánea es más como la expresión corporal, como contar algo con tu cuerpo. Ya no es necesario que hagas todo ese tipo de maroma. ¿Ya? Okay. Más teatral, quizás. Sí, más teatral, sí, yo diría que sí. Entonces, digamos, cualquier persona que tiene la pasión y quiere realmente como expresarse ante un público, perfectamente lo puede hacer. Me decía incluso alguien que tengo de alumno para los días sábados que él está en teatro, también ha hecho danza, pero decía que cuando le ponían una cámara o un micrófono, como estamos grabando ahorita, le daba nervio. Y yo le decía, bueno, entiendo, pues cada quien tiene sus maneras de enfrentar las cosas, pero yo por lo menos sentiría muchísimo más nervio estar en un escenario o en un espacio y bailando, que literal te están viendo de pies a cabeza, ¿no? Porque la expresión corporal, como bien decís de la danza, es eso, que si te van a observar, si vas a hacer una presentación, literal te van a estar analizando todo, ¿no? Pero pues existe esa a veces como disyuntiva, ¿no? Que como que hay más temor a estos aparatos electrónicos que a la danza. Siento yo pues que alguien que es muy creativo, por así decirlo, una persona creativa, está como más inclinado a aprender danza o a atreverse a la danza. ¿No sentís un poco esa que ayuda el aprender una clase como la que estás impartiendo a liberarse de miedos? Sí y no. Ajá. Porque como igual que tu alumno, yo me encuentro un poquito nerviosa ahorita de estarme expresando con palabras en vez de movimientos corporales. Ya cada quien creo que tiene su lenguaje que quiere desarrollar. Pero sí,
pierde uno bastante la pena, ¿verdad? Por eso se recomienda que los niños es importante que aprendan un poquito de danza, porque eso les ayuda como a desarrollar sus habilidades sociales, ¿ya? Yo era una niña bien tímida, todavía lo soy, pero si me tengo que enfrentar a algo, lo hago, ¿ya? Entonces siento que la danza me ayudó bastante a eso, como bastante a dar la cara, como a afrontar las cosas, ¿ya? Sí, tengo nervios, sí me dan nervios todavía, pero hay que darle, o sea, vos salí y dalo todo. Hay que afrontarlo. Así es. Y hablando un poco de la clase como tal, la que impartís, ¿cómo se ejecuta una clase? Bueno, yo nunca he estado en una clase de danza, solo recuerdo, creo que en primaria, donde yo estudié, había danza. No sé si en los colegios todavía hay, pero bueno, recuerdo en mi primaria que había danza, que nos enseñaban, ¿qué nos enseñaban? El zapateado, bueno, era más como folclore. Y esto, ¿cómo es la clase de danza contemporánea? Sí, la estructura de la danza básicamente comienza siempre con un calentamiento, ¿ya? Porque los músculos vienen rendidos, los músculos vienen tiesos, entonces hay que relajar un poquito, ¿verdad? Se hacen ejercicios de respiración, de estiramiento, ¿verdad? Para despertar un poco, para estirar esos tendones y que nadie se lastime en la clase. Luego del calentamiento se hace centro. Centro básicamente es buscar tu lugar en el espacio frente al espejo y a ese ejercicio de fortalecimiento muscular o ya de técnica. ¿Ya? Primero las posiciones de los pies, de los brazos y ejercicios pues, en general. Luego viene lo que es el espacio. Ahí se utiliza, digamos, se ubican todos los alumnos en un extremo del salón y se les pone un ejercicio para que se trasladen al otro extremo del salón, ¿ya? Y así van como bailando un poco más en el espacio. Ahí se practica más lo que es la resistencia, igual la respiración siempre está presente en toda la clase. Y se termina, digamos, ya con una frase en general, digamos, todo lo que aprendiste en la clase se puede poner en una mini coreografía, ¿ya? Para que se sienta así, que estás ejecutando todo lo que aprendiste en la clase. Básicamente eso es, pero claro, puede cambiar. A veces puedes solo pasarte una clase entera estirando o una clase entera solo bailando. Y en otros casos, ¿verdad? Se hace el montaje coreográfico, que ya es pues, prepararse para una presentación. Sí. Y con las músicas que, bueno, por lo menos en lo que vos impartís, ¿qué tipo de música quizás es la que más sentís que ayuda a soltar esos músculos? Bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene su gusto musical, cada quien se mueve como quiere. En la danza contemporánea no es necesario el uso de la música, de hecho. Se pueden usar sonidos como sonidos ambiente, ¿ya? Básicamente es más que todo conectar con tu cuerpo y sentir tu cuerpo, ¿ya? No es necesario usar música. Está bien interesante, bien introspectivo el asunto. Sí, es que casi que psicológico. El concepto de la danza contemporánea es tan amplio que... metafísico de pronto. No, pero o sea, es bien interesante por eso que decimos una conexión con el cuerpo y con la mente, ¿no? Porque en ese tiempo también te estás despejando la mente. Pero sí, claro, la danza te ayuda a mover el cuerpo. Y yo prefiero músicas más como instrumentales. Por ejemplo, son bonitas las músicas que tienen letra, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de usar músicas con letra? Que la misma letra te va limitando, te va como guiando. Si la música dice, y levanté la mirada, entonces uno tiene que levantar la mirada. Entonces ya te limita. Pero si usas ya música como que solo es piano, solo es percusión, entonces ahí sí puedes experimentar, puedes hacer de todo. O sea, no sí, bueno, claro, los movimientos decimos que hay posiciones específicas, pero no se limita al tipo de música, o sea, es una danza más libre, ¿no? Pero claro, ya en una coreografía sí tienen que seguir ciertos patrones de movimiento y eso. ¿Ya has preparado coreografía? ¿Eso es algo que también haces? Sí, preparo coreografía. ¿Es complicado? Es a veces complicado, sí, porque lo más complicado es la búsqueda del movimiento, ¿ya? En la danza contemporánea cada quien tiene su voz,
Cada quien puede aportar al movimiento, de hecho. Pero algunos, digamos, personas que están comenzando todavía no encuentran esa voz, ya no encuentran eso. Si yo les digo, hacete un movimiento, se quedan, no sé qué hacer. ¿Ya? Entonces es difícil trabajar un poco con esas personas, sino que yo tengo que imponerle, ¿ya? Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Sí, o sea, haces una especie de dirección de orquesta. Vos identificas cuál, por así decir, en la orquesta, qué sonido es más fuerte, cuál sonido es más agudo, y lo colocas en dependencia de donde sepa mejor como colectivo, ¿no? Donde esté mejor como colectivo. Y ese es otro rollo. Como coreógrafo uno tiene que saber la capacidad que tiene tu bailarín. Ya no le vas a poner a hacer una cosa que no puede hacer. Claro. Tienes que siempre escucharlo a él y ver pues qué se puede hacer con la capacidad que él tiene. Bueno, Sharon, para ir cerrando, ¿cómo sería tu invitación a personas que tal vez no se han atrevido a aprender danza, que quizás tienen la curiosidad, quizás tienen la necesidad, como tal vez te surgió en tu momento con esta historia de vida, y que crees vos que deberían aprender danza? ¿Cómo sería tu invitación? Bueno, yo diría que se atrevan, que vengan. Pueden venir a estos centros pues, culturales que pues tienen curso gratuito y uno puede venir sin muchas complicaciones. Pues solo venís, te matriculás y recibís la clase, y así uno tiene base. Y si salís de acá y querés seguir, pues... bienvenido sea. Sí. ¿Hay campo de desarrollo para la danza en Nicaragua? ¿Cómo sentís en ese sentido? Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, pero yo siento que en la actualidad se ha estado como impulsando más. La danza contemporánea se ha estado como expandiendo un poco más, ¿ya? Lo escucho más seguido. Ok, eso es bueno. Sí. Bueno, y espero que este espacio también ayude a que más gente conozca esto de la danza contemporánea. Muchas gracias, Sharon, por el espacio. Con eso vamos cerrando este nuevo episodio del podcast Pizarra en Blanco, donde hago este recorrido sobre la docencia técnica y escuchamos voces de otros docentes, así como de otros protagonistas. Con eso me despido y será hasta la próxima semana.